Saludos, en este video vamos a estar trabajando con diseños de comparación de coeficientes de correlación, que es cuando tenemos dos muestras de participantes diferentes y queremos comparar los coeficientes de correlación de cada muestra. Y para este video vamos a estar trabajando con el estadístico Z. Para este ejemplo tenemos que una investigadora recopiló datos de los niveles de engagement y burnout en una muestra de trabajadores de Puerto Rico y en otra muestra de trabajadores de España, donde el tamaño de la muestra para los trabajadores de Puerto Rico es de 525 participantes y el tamaño de la muestra para los trabajadores de España es de 901 participantes. Luego realizó un análisis de correlación para las variables de engagement y burnout para la muestra de España y para la muestra de Puerto Rico, donde el índice de correlación para la muestra de España es de negativo 0.62 con un p-value menor a 0.001 y el índice de correlación para la muestra de Puerto Rico es de negativo 0.78 con un p-value que también es menor a 0.001. Y la investigadora desea saber si existen diferencias significativas entre ambos índices de correlación. Así que vamos a identificar nuestras variables y nuestra muestra, y en este caso nuestra variable independiente y nuestra muestra son bien parecidas, porque nuestra variable independiente es si los empleados o los trabajadores son de Puerto Rico o de España, así que en realidad la variable independiente es el país. La variable dependiente en este caso son los niveles de engagement y burnout, pero en este caso más bien son los índices de correlación, porque los índices de correlación van a depender o van a variar en función de si los empleados son de Puerto Rico o los trabajadores son de Puerto Rico o si son de España. Así que la muestra en este caso también son los trabajadores de Puerto Rico y España. Y aquí tenemos la palabra diferencia, que nos deja saber que estamos realizando un estudio de comparación. Así que ya que discutimos la premisa, identificamos nuestras variables y nuestra muestra, ahora vamos a pasar a la pregunta de investigación. ¿Existen diferencias entre la magnitud de las correlaciones entre los niveles de engagement y burnout para los trabajadores de Puerto Rico y España? Pues aquí tenemos la palabra diferencia, que nos deja saber que es un estudio de correlación. Aquí tenemos la variable dependiente, que son las correlaciones entre los niveles de engagement y burnout. Aquí tenemos la muestra, que son los trabajadores de Puerto Rico y España, y la variable independiente, que es el país, ¿verdad? Si son de Puerto Rico o si son de España. Así que ya que tenemos la pregunta de investigación, ahora vamos a pasar a la elaboración de hipótesis. Para la hipótesis nula, tenemos que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la magnitud de las correlaciones entre los niveles de engagement y burnout para los trabajadores de Puerto Rico y España. Aquí tenemos la palabra diferencia, que nos deja saber que estamos haciendo una comparación. Los términos estadísticamente significativos, que siempre tenemos que incluirlos. Aquí tenemos la variable dependiente, que son las correlaciones entre los niveles de engagement y burnout. Aquí tenemos la muestra, que son los trabajadores de Puerto Rico y España, y la variable independiente, que son los países Puerto Rico y España. Lo mismo para la hipótesis alterna, pero sin el no. Ahora que terminamos de elaborar las hipótesis, ahora vamos a pasar a la justificación. Debido a que se pretende evaluar si una correlación que se da en una muestra es significativamente distinta de otra correlación entre las mismas variables de otra muestra, es preciso llevar a cabo una comparación de magnitud de índices de correlación utilizando el estadístico Z. Ya tenemos la justificación, ahora vamos a pasar a Excel para realizar la comparación de los índices de correlación. Aquí tenemos la plantilla que van a usar para la tarea, para el ejercicio de comparación de coeficientes de correlación, y las celdas que van a llenar son estas 4. Aquí tenemos para entrar el índice de correlación del grupo 1, y aquí tenemos para entrar el tamaño de la muestra del grupo 1. Y aquí tenemos el índice de correlación de grupo 2 y el tamaño de muestra de grupo 2 aquí. Así que en este caso
aquí tenemos la premisa, ¿verdad? Porque vamos a necesitar esos valores. Y el primer grupo que nos aparece es Puerto Rico, así que ese va a ser nuestro grupo número 1. Y el índice de correlación de Puerto Rico es de negativo 0.780. Así que vamos a darle copy y vamos a darle paste. Y es bien importante que cuando estén realizando la tarea entren los 3 decimales. Entonces, el tamaño de muestra para grupo 1 es de 525 participantes. Entonces, el índice de correlación para grupo 2, que es de España, es de negativo 0.620. Vamos a darle copy y lo vamos a copiar aquí, a pegar aquí. Entonces, el tamaño de muestra de España es de 901. Entonces, automáticamente los resultados se van a generar. Y podemos ver aquí que el p-value es igual a 0.000 con un valor de z de negativo 0.5, de negativo 5.82. Entonces, esto que está acá es básicamente la diferencia entre grupo 1 y grupo 2 después de convertir los coeficientes de correlación en puntuaciones z. Es decir, se convierten estos coeficientes en puntuaciones z, que es lo que vemos acá abajo. Esto y esto es lo mismo, y esto es lo mismo. Estos son los valores crudos y estas son las puntuaciones z de estos valores. Si yo resto este valor, o sea, si yo le resto este valor a este valor, voy a obtener este valor, que es el que vemos aquí. Entonces, esto que está aquí es la desviación estándar de la diferencia, que eso se calcula con 1, la raíz cuadrada de 1 sobre el tamaño de la muestra del grupo 1 menos 3 más 1 sobre el tamaño de la muestra del grupo 2 menos 3. Así que para la tarea van a coger esta tabla, le dan copy y le dan paste al documento en Word. Entonces, recuerden que es bien importante, ¿verdad?, entrar los 3 decimales aquí para poder comparar los coeficientes de correlación. Así que ya que tenemos los resultados, ahora vamos a pasar al documento para ver cómo se reporta para una audiencia académica. Aquí tenemos los resultados que vimos en Excel y aquí tenemos el reporte. Y empezamos con qué se hizo, que es que se realizó un estudio para analizar si existen diferencias estadísticamente significativas en las magnitudes de las correlaciones entre los niveles de engagement y burnout en una muestra de trabajadores de España y de Puerto Rico. Así que tenemos la palabra diferencia, que nos deja saber que es un estudio de comparación. Aquí tenemos las correlaciones entre los niveles de engagement y burnout, que es la variable dependiente. Tenemos la muestra, que son los trabajadores de España y Puerto Rico, y la variable independiente, que es el país, dependiendo de si es de España o si es Puerto Rico. Entonces, estos son los índices de correlación que tenemos en la premisa. En la premisa los tenemos con 3 decimales porque esos son los valores que vamos a utilizar para el análisis en Excel. Pero para el reporte vamos a reportar los índices de correlación siguiendo APA y vamos a utilizar 2 decimales. ¿Okay? Así que, ¿qué encontramos? Pues que los resultados del estadístico Z revelan que existen diferencias significativas en las magnitudes de las correlaciones entre los niveles de engagement y burnout de los empleados de España y Puerto Rico. Aquí tenemos el símbolo de Z, que es una Z mayúscula, que es igual a negativo 5.82, que es lo que tenemos aquí, con un p-value menor a 0.001, que es lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la magnitud de la correlación entre los niveles de engagement y burnout es significativamente mayor para la muestra de trabajadores de Puerto Rico en comparación con la muestra de trabajadores de España. ¿Por qué? Porque la correlación para los trabajadores de España es de negativo 0.62, que es menor que negativo 0.78, que es el índice de correlación para Puerto Rico. Como Puerto Rico tiene un índice de correlación mayor al de España y esa diferencia es significativa, pues podemos concluir que los empleados o los trabajadores de Puerto Rico tienen un índice de correlación más alto entre engagement y burnout que los trabajadores de España. Así que
Para resumir, vimos primero la premisa, luego vimos la pregunta de investigación, pasamos a la elaboración de hipótesis, después pasamos a la justificación, luego realizamos el análisis en Excel y luego reportamos los resultados para una audiencia académica. Así que eso sería todo para este video y muchas gracias por su atención.